Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Carlota de Bélgica, una princesa maldita. Nació en cuna de oro. Hija del primer rey de Bélgica, su padre se encargó de dotarla de una vasta cultura y de las habilidades propias de un gobernante. Pero a pesar de haber sido educada para encabezar un reino, su matrimonio con el archiduque Maximiliano de Habsburgo, un príncipe segundón de la casa imperial austriaca, aunque segundo en la línea de sucesión al trono de su país, hicieron que la posibilidad de portar una corona se antojara lejana para la princesa belga. Aunque junto a su esposo vivió en medio del lujo y la comodidad del castillo que éste construyera en Trieste, para aquella princesa culta, inteligente e inquieta, una vida de indolente inactividad se le antojaba una pesadilla. Así que, cuando se le ofreció el trono de aquel lejano y desconocido país llamado México, Carlota abrazó con determinación el proyecto que, estaba segura, le daría sentido a su vida. Pero las cosas no salieron como los archiduques esperaban. El imperio mexicano fue una realidad efímera y el inicio de su caída marcó el inicio del descenso de la joven emperatriz hacia el abismo. María Carlota Amalia Augusta Victoria Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans nació en el castillo de Laeken, en las afueras de Bruselas, el 7 de junio de 1840. Fue hija del rey de Bélgica, Leopoldo I, y de Luisa María de Orleans. Su padre, Leopoldo de Sajonia, Coburgo, Gotha, era un príncipe alemán al que le ofrecieron el trono de Bélgica en 1831, cuando este país nació a raíz de su independencia de Holanda. Su madre, Luisa María, fue hija del rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, un monarca que ocupó el trono de este país gracias a una revolución, la de 1830, y que lo perdió gracias a otra, la de 1848. Así que el abuelo materno de Carlota fue el último rey de Francia. El nacimiento de una niña fue una decepción para su padre, el rey Leopoldo. Aunque su esposa le había dado 3 hijos varones, Luis Felipe, Leopoldo y Felipe, Luis Felipe, el primogénito, había muerto cuando tenía 9 meses y el rey estaba obsesionado por asegurar la continuidad de su dinastía teniendo solamente hijos varones. Para contentarlo, su esposa Luisa le impuso a la niña el nombre Carlota, que era el nombre de la primera esposa de su marido Leopoldo y su gran amor. Esta princesa se llamaba Carlota Augusta de Gales y era hija del rey Jorge IV de Inglaterra y siendo su única hija, era la heredera al trono. Sin embargo, embarazada de su primer hijo, al dar a luz que dio a luz un hijo muerto, murió posteriormente del parto, dejando a su inconsolable marido solo en el mundo. En ese momento, Leopoldo todavía no era rey de Bélgica. Bueno, al parecer Luisa atinó poniéndole el nombre de Carlota porque a los 4 años la pequeña princesa ya era la favorita de su padre. Tal vez fue por ello que él decidió darle a su hija la educación que le dio a sus hermanos. La misma educación que recibieron sus hermanos, que era la educación de un gobernante. Esta se trataba de una formación con una disciplina férrea que incluía materias como latín, historia, geografía, matemáticas, literatura, caligrafía, oratoria, dicción, política y estrategia militar, además de idiomas, para los cuales Carlota tenía mucha facilidad. Hablaba inglés, alemán y francés y después aprendió el italiano y el español. El resultado pues fue una de las mujeres más cultas de Europa. Y además una princesa que estaba lista para encabezar un gobierno, puesto que además su padre le permitía presenciar reuniones de Estado en donde se discutían cuestiones de política interior y de política internacional.
Aunque Leopoldo era un príncipe de religión protestante, permitió que su hija fuera educada en la fe católica, que era la fe de su madre. Esta fue una mujer muy austera y muy religiosa, que enseñó a su hija algunas importantes virtudes, como la virtud de la simplicidad, el decoro, la devoción y la caridad. Otra persona clave en la vida de Carlota fue su abuela materna, la reina María Amelia de Borbón dos Sicilias, la reina de Francia, por un tiempo, que se convirtió en su confidente hasta la muerte de esta anciana reina en 1866, afortunadamente antes de que la desgracia tocara a su queridísima nieta. De hecho, la familia de Carlota, concretamente su madre y sus hermanos, fueron muy apegados a sus abuelos maternos. Visitaban con frecuencia la corte francesa en París para relacionarse con sus primos allí en las residencias reales de los reyes franceses. Y cuando estos tuvieron que huir a Inglaterra después de la Revolución de 1848 en Francia, también los visitaban en el castillo que la reina Victoria, la monarca inglesa, les cedió en Inglaterra, que fue el castillo de Clermont. Por cierto, la reina Victoria era prima de Carlota, 21 años mayor que ella, y siempre le sintió mucho cariño por su prima, puesto que quería mucho a su tío Leopoldo, y se interesó por las vicisitudes de la vida de su joven prima. Sin embargo, la persona que más influyó en la vida de Carlota siempre fue su padre. Y de él heredó la firmeza de carácter, la fuerza de voluntad, la ambición y el gusto por el poder. El matrimonio de los padres de Carlota fue desdichado. Se trataba de un matrimonio por conveniencia política, y la madre de Carlota fue una mujer tímida, muy religiosa, que soportó las infidelidades de su esposo refugiándose justamente en la religión, en obras de caridad y en sus hijos, hasta que el rey se enamoró de su última amante, una mujer muy joven, de hecho una menor de edad llamada Arcadia Claret, con la que tuvo una segunda familia y a la que instaló en un palacete muy cercano al Palacio Real. Esta joven era sumamente indiscreta, se paseaba por las calles de la ciudad en carruajes elegantes y alardeaba de su condición. Y bueno, pues la reina Luisa se enteró de que esta mujer era la amante de su marido y cayó en una profunda depresión. Y eso pues deterioró su ya de por sí muy, muy frágil estado de salud. Para que se recuperara, Leopoldo aprovechó para enviar a Luisa junto con sus hijos a Ostende, una población junto al mar. Pero en realidad lo que quería era apartarla para poder disfrutar de su segunda familia. Bueno, pues resulta que Luisa, que para ese momento ya era una mujer pálida, delgada y muy débil, no le habían logrado diagnosticar lo que tenía, pero ese año de 1850 en que estaba en Ostende, por fin dieron con su mal, tuberculosis. El problema era que el lugar donde estaban pasando el tiempo, es decir, Ostende, no era adecuado para un tuberculoso porque era un lugar muy frío y muy húmedo. Así que Carlota tuvo que presenciar cómo su madre se deterioraba hasta que el 11 de octubre de 1850 murió. A partir de la muerte de su madre, Carlota, que había sido una niña muy alegre, se volvió una joven reservada y seria, que además ya presentaba algunos episodios depresivos. Muerta su madre y su padre ocupado en otros asuntos sin prestarle mucha atención, Carlota se refugió en su abuela, con la que pasaba largas temporadas en Inglaterra. Bueno, pues a los 16 años, Leopoldo decide que su hija tiene que casarse. Pretendientes no le faltaban. De hecho, el más probable era el rey Pedro de Braganza, 3 años mayor que Carlota y que acababa de heredar el reino de Portugal. Era el candidato favorito de la reina Victoria, y así se lo hizo saber a su tío Leopoldo. Pero este decidió que dejaría que su hija tomara la decisión de con quién quería casarse. En mayo de 1856, llegó a la corte belga el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, un príncipe de la Casa Imperial de Austria, hermano segundo del emperador Francisco José.
Tenía 24 años y era soltero. 3 años atrás había estado a punto de casarse con una princesa portuguesa, María Amélia de Braganza, hija del emperador de Brasil. Y esta fue, de hecho, el amor de su vida. Y habían ya fijado la fecha de la boda cuando la novia murió de tuberculosis. Así que para 1856 seguía soltero y el emperador Francisco José, su hermano, le urgía que se casara. Quizá esto se debió a que Maximiliano había entablado un contacto muy estrecho con la esposa de Francisco José, la emperatriz Isabel de Baviera, la famosa Sisi, famosa por cierto por su belleza, que pues simpatizaba con Maximiliano porque ambos eran de caracteres muy similares. Eran dos románticos que amaban la poesía y la naturaleza, y además sus ideas políticas eran muy similares. Ambos eran liberales, ideas muy contrarias a las del emperador Francisco José, que manejaba su reino con mano dura como un emperador monárquico y despótico. Así que bueno, pues a Francisco José le urgía que Maximiliano se casara. Por ello era que Maximiliano recorría las cortes, todas aquellas cortes europeas que tenían princesas casaderas, y por eso fue que llegó a la corte de Bruselas. Para Carlota fue amor a primera vista. Alto, rubio, de ojos azules, de porte gallardo, se enamoró de inmediato del archiduque. Pero también no solo la impresionó su físico, sino su personalidad por ser sensible y soñador. Ya dijimos, amante de la poesía, sus hobbies eran la botánica y la arquitectura. Se dedicaba a la jardinería y a la restauración de castillos. Y no solo le atraparon esas características, también el hecho de que tenía una amplia cultura, era muy religioso y tenía un carácter afable. Por su parte, Leopoldo lo consideró un tipo aburrido y algo pedante, pero bueno, era la elección de su hija y se resignó a que ese sería su futuro yerno. Sin embargo, Maximiliano partió de la corte belga sin haberse decidido, sin haber dicho ni pío acerca de sus pretensiones de casarse con la princesa. Y es que la verdad es que Carlota a él no le había impresionado. Pero la presión de su hermano y de su madre también hicieron que, y bueno, no solo la presión de su hermano y de su madre, sino la necesidad económica de Maximiliano de allegarse una buena suma porque tenía una enorme deuda, ya que estaba construyendo un castillo en Trieste, en el Véneto, que es un territorio que hoy es de Italia, pero que entonces era de Austria. Bueno, pues en Trieste estaba construyendo un castillo al que llamó Miramar y le estaba costando muchísimo dinero, se había endeudado tremendamente y necesitaba mucho dinero. Así que se decidió por Carlota porque esperaba recibir una dote muy sustanciosa de su acaudaladísimo padre. Así que, bueno, que en el momento en que dijo que ella era la elegida, empezaron las negociaciones para establecer el contrato matrimonial. Estas fueron bastante difíciles porque Leopoldo no consideraba excesivas las pretensiones de Maximiliano y Maximiliano no daba su brazo a torcer. Pero pues para poder complacer a su hija, finalmente el rey de Bélgica accedió a las peticiones de Maximiliano y este consiguió la herencia que su madre le había dejado a Carlota, una pensión por parte del gobierno de Bélgica y 3 millones de francos del bolsillo del mismísimo rey de Bélgica. Carlota nunca supo que su padre tuvo que pagar una enorme cantidad de dinero para conseguirle el esposo que ella quería. Así que Carlota se casó por amor, Maximiliano por dinero. Sin embargo, Leopoldo sí exigió a su yerno una condición. Bueno, más bien se la exigió al hermano de su futuro yerno, Francisco José. Esa condición era que Maximiliano tuviera un puesto importante en el gobierno de su hermano, que tuviera un puesto de gobierno en el imperio austriaco.
Y es que, aunque para ese momento Maximiliano era el heredero directo del trono de su hermano, es decir, del trono de Austria, puesto que Francisco José y Sisi solo habían tenido 2 niñas y ningún varón, Leopoldo sabía que esta situación podía cambiar en cualquier momento y no quería que su hija se casara con un segundón. Quería que tuviera una buena posición política de gobierno, así que presionó a Francisco José y este nombró finalmente a Maximiliano gobernador general de las provincias italianas de la Lombardía-Véneto, territorios italianos que le pertenecían a Austria. Este era un cargo importante, pero muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque la población de la Lombardía particularmente le era totalmente hostil al dominio de Austria. La región estaba convulsa por la presencia de combatientes nacionalistas que buscaban la independencia del territorio de Austria para que Lombardía se uniese a todas las regiones italianas que estaban buscando unificarse para formar una Italia unida que no existía hasta ese momento. Huelga decir que Max ocultó esta situación a su esposa para no alarmarla. La boda finalmente se realizó el 27 de julio de 1857 en Bruselas. En cuanto se terminó la ceremonia, la pareja partió rumbo a Milán, pero hizo antes una parada en Viena para presentar a Carlota a su familia política. De esta manera conoció a sus cuñados. Uno de ellos asistió a la boda, Carlos Luis, pero conoció a sus otros 2 cuñados, Francisco José y Luis Víctor, y a su suegra, la archiduquesa Sofía. Igualmente conoció a la emperatriz de Austria, la esposa de Francisco José, la famosa Sisi, célebre por su belleza, decíamos, pero que en ese momento se encontraba de duelo por la muerte de su primogénita, su pequeña hija Sofía. Sin embargo, la emperatriz suspendió su luto para conocer a su cuñada, a su concuña más bien, porque no era su cuñada, era su concuña. La relación entre estas 2 mujeres empezó siendo tensa desde el principio, y esto por culpa de la suegra. Y es que Sofía, la archiduquesa, odiaba a Sisi, odiaba a la emperatriz de Austria, y para molestarla hizo comparaciones entre las 2 nueras, saliendo Sisi totalmente mal parada por su origen provinciano y su bajísima formación frente a la cultísima princesa belga. Esto pues hizo crecer la animadversión entre las 2 princesas, entre las 2 mujeres. Bueno, el 6 de septiembre de 1857 los archiduques hicieron su entrada oficial en Milán, sede de la gubernatura austriaca en las tierras de la Lombardía y el Véneto. La misión de Maximiliano era pacificar la región, pues había habido revueltas populares contra el invasor austriaco. Hemos de decir que a la larga esta misión resultó imposible porque todas las políticas conciliadoras que trató de aplicar Maximiliano y que eran de corte liberal fueron rechazadas por su hermano, el emperador Francisco José. Cuando estaban recién llegados a Milán, empezó a correr el rumor de que Carlota estaba embarazada, pero era falso. No era así, y esto pues solo presionó a Carlota que debía de darle hijos a Maximiliano. Poco se sabe de la vida de Carlota en este periodo. Lo único es que se dedicaba a obras de caridad y a pasársela bien en una animada vida social. Sin embargo, sus escritos transmiten los escritos hacia sus parientes, dejan ver que se sentía sola. Y es que las ocupaciones de Max le llevaban prácticamente todo su tiempo y no podía emplear parte del mismo para estar con su esposa. Esta hubiera querido acompañarlo cuando hacía viajes continuos por la región e incluso hubiera querido aconsejarlo. Pero Maximiliano no parecía estar dispuesto a ello e incluso trataba a su esposa con cierta condescendencia. Sin embargo, lo que sí sucedió fue que Carlota cobró plena conciencia de que la situación de la región era particularmente explosiva
y de que las estrategias de conciliación de su esposo chocaban con la política abiertamente represora del emperador austriaco. A tal grado llegó la tensión dentro de la región que Maximiliano decide en 1859 sacar a Carlota de ahí, enviarla a Miramar para ponerla a salvo. Al final, Francisco José removió a Max del cargo, le quitó su cargo y este tuvo que ir a alcanzar a su esposa al castillo de Miramar en Trieste. Bueno, pues fue una época difícil después de esto, porque Maximiliano se sentía cansado, deprimido y pues verdaderamente se sentía un fracasado. Así que se encerraba largas horas en su estudio a escribir poemas trágicos, poemas deprimentes, o de plano se embebía en la supervisión de las obras de su castillo. Ese fue el momento en que por primera vez la pareja estuvo sola, y fue el momento en que se dieron cuenta cuán diferentes eran. Carlota era una mujer disciplinada, reflexiva y analítica. Maximiliano todo lo opuesto, soñador, ingenuo y bromista. Bueno, pues para paliar el aburrimiento, decidieron hacer un viaje en 1860. Maximiliano quería viajar a Brasil a reunirse con el emperador Pedro I de Brasil e invitó a su esposa a acompañarlo. Antes de emprender el viaje por el Océano Atlántico, hicieron una parada en la isla de Madeira. Pero la isla de Madeira era justo el lugar donde estaba enterrado el gran amor de Maximiliano, la princesa María Amelia de Braganza. Y Maximiliano fue a visitar su tumba. Después de esto se vio a las claras que todavía la extrañaba muchísimo, puesto que empezó con un ánimo muy triste, con pensamientos trágicos. Y entonces sucedió algo inexplicable. Cuando partió la nave que iba hacia Brasil, Maximiliano iba solo. Dejó a su esposa en la isla de Madeira por 3 meses esperándolo. La familia de Carlota le pidió explicaciones del comportamiento de su marido y ella se negó a darlas, así como nunca le reprochó a Max tanto que la hubiera dejado en Madeira como que hubiera reaccionado como reaccionó ante la tumba de su amada María Amelia de Braganza. Sin embargo, es claro que este viaje deterioró profundamente la relación entre los esposos. Así lo comprobó Felipe, el hermano de Carlota, cuando los visitó en Miramar ese mismo año. Pues pudo comprobar que dormían en habitaciones separadas, y su hermana había perdido esa ilusión con la que se había casado, con la que se había casado con su Max. Los siguientes años fueron terribles para la pareja. Vivían como 2 jubilados en Miramar, languideciendo sumidos en una frustrante inactividad. Públicamente parecían una pareja feliz y armoniosa. En privado vivían vidas separadas. Ella se dedicaba a leer, a tocar el piano, a bordar, a escribir cartas a sus parientes, mientras tenía que soportar las murmuraciones que decían que era estéril, puesto que habían pasado 3 años de matrimonio y no había podido darle un hijo a Maximiliano. Él se encerraba en su despacho para escribir un libro de viaje del viaje que había tenido a Brasil, y pasaba numerosas veladas divirtiéndose con sus compañeros oficiales de la Marina. Él era almirante de la Marina austriaca. Pues pasaba las veladas con sus compañeros y especialmente con su mejor amigo Charles von Vélez, que había sido su compañero de correrías de soltero en diferentes viajes mientras ambos servían en la Marina. Y bueno, también había momentos en que visitaba Maximiliano Viena, y parece que allí tenía algunas aventuras galantes de las que Carlota o no se enteró o no quiso darse por enterada. En una ocasión, los emperadores de Austria visitaron a los archiduques en su castillo en Miramar, y allí pudo darse cuenta Carlota de la atracción que la emperatriz Isabel, o sea, de Sisi, ejercía sobre su marido. Esto, por supuesto, despertó sus celos y por supuesto, enardeció aún más esa rivalidad que tenían
con su concuña Isabel. Sin embargo, a pesar de todo ello, y a pesar de que su matrimonio era infeliz, Carlota seguía amando a su Max. Si muchas cosas no compartía en la pareja, lo que sí compartían era su frustración por ser relegados a un papel secundario dentro de la realeza. Ambos habían sido educados para reinar y no tenían un reino. Sin embargo, la situación pronto cambiaría. En octubre de 1861, recibieron la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Austria, que iba a nombre de Francisco José y del emperador de Francia, Napoleón III, para ofrecerle a Maximiliano el trono de México. El ministro no ocultó la difícil situación por la que pasaba este país. Desde su independencia, México había estado sumido en las continuas conflictos políticos entre dos facciones, los conservadores y los liberales, que realizaban continuos golpes de Estado, ambas facciones, que ponían y quitaban presidentes que difícilmente llegaban a completar el año de gobierno. Esto había sumido al país en la anarquía. Tampoco les ocultó que desde 1858 los liberales estaban en el poder con el presidente Benito Juárez a la cabeza, que había impuesto una república liberal que afectaba los intereses de los propietarios y de la Iglesia Católica. Igualmente les comunicó que miembros de la facción conservadora que estaban en el exilio deseaban imponer en su país una monarquía para establecer la paz para regresar a México a la paz y a la estabilidad y para defender a la Iglesia. En la cabeza de este grupo estaba José Manuel Hidalgo y Esnaurrizar, quien se había entrevistado con Napoleón III, el emperador de Francia, para pedirle su apoyo a su empresa. Y Napoleón III había accedido, y no por razones altruistas, sino porque deseaba imponer la presencia imperialista de Francia en América y de paso detener el expansionismo de los Estados Unidos sobre el mismo continente. Así que pues accedió, y él fue quien sugirió que le ofrecieran el trono de México a Maximiliano de Habsburgo. Carlota estaba exultante, estaba fascinada, era la oportunidad que estaba esperando para iniciar la vida para la que había sido preparada. Además era un nuevo comienzo para Max y esperaba que ese proyecto en el que ambos iban a gobernar a un pueblo que tanto los necesitaba, como decían los conservadores, los uniera como pareja. Además, bueno, pues la corona del Imperio Mexicano le permitiría ocupar una posición a la altura de su enemiga Sisi. La reacción de Max fue más prudente. Sin embargo, también se dejó seducir por ese canto de sirenas. Finalmente, él también había sido educado para gobernar y el trono se le había escapado de las manos, puesto que su hermano Francisco José y su cuñada habían tenido un hijo varón en 1858. Aparte, se había quedado sin futuro dentro del gobierno austriaco después de su experiencia en la Lombardía. Y bueno, la posibilidad de tener en sus manos un imperio 3 veces más grande que el de Francisco José, pues lo consideró una retribución bastante justa que la vida le ofrecía. Así que a pesar de las advertencias del ministro de Asuntos Exteriores, Max se mostró dispuesto a aceptar el trono. A partir de ese momento, la pareja se entregó entusiasmada a la tarea de aprender todo sobre México, desde su historia hasta su idioma. Y trabajaron juntos en un proyecto de constitución para el imperio que contemplaba medidas del todo liberales. Por ejemplo, libertad de elegir el trabajo que quisieran, libertad de culto, libertad de prensa y educación obligatoria y gratuita para todos los menores de edad. O sea, medidas realmente liberales. En agosto de 1863 llegó el ofrecimiento oficial del trono de México, en boca de una comisión mexicana encabezada por otro conservador, un ex diplomático llamado José María Gutiérrez de Estrada. Para entonces, Francia ya había invadido el país, tenía en sus manos la capital y ya ejercía un relativo control sobre el territorio mexicano. Maximiliano no dio el sí de inmediato. Condicionó su respuesta a la aceptación del pueblo de México a su gobierno.
Para ello solicitó un plebiscito para consultar a la población mexicana si deseaba realmente que él les gobernara. Con ese requerimiento, pues la delegación mexicana se marchó sin una respuesta todavía definitiva. A principios de octubre, los monarquistas regresaron para informarle que en México ya gobernaba una regencia en manos de un general conservador, el general Juan Nepomuceno Almonte, y que se había formado una junta de gobierno, una junta de notables, que habían aprobado la instauración de una monarquía en México y habían aprobado a Maximiliano como el candidato al trono del imperio. Esto, sin embargo, no convenció a Maximiliano. Él se empeñó en que tenía que obtener las actas del plebiscito famoso que llegaron al fin con la firma de, fíjense, 6.4 millones de mexicanos, cuando la población entonces en México era de 8.6 millones, bueno, pues recolectaron, según ellos, 6.4 millones de firmas en donde aseguraban estas personas que querían que Maximiliano les gobernara. Maximiliano nunca puso en duda las cifras, y es que la verdad es que los archiduques escuchaban lo que querían oír y no hacían caso de las advertencias y de los consejos que se oponían a sus anhelos y a sus ambiciones. Y es que varias voces se levantaron para detenerlos, para detenerle su decisión de aceptar ese trono. En primer lugar, miembros de su familia preocupados por su seguridad. Aquello era un proyecto muy peligroso. Entre ellos estaba la reina Victoria, la abuela de Carlota, María Amelia, y la madre de Maximiliano, la archiduquesa Sofía. Pero también otras voces se levantaron. Benito Juárez envió a Maximiliano una embajada para mostrarle que el panorama era muy diferente de lo que le habían vendido los conservadores. La intervención no era la empresa altruista que quería ayudar a un país que no se sabía gobernar y que estaba indefenso frente a Estados Unidos. Se trataba de una invasión en forma para imponer los intereses franceses en la región, intereses políticos y intereses económicos. Y ello pasaba por derrocar al presidente legítimo, por acabar con la República liberal y por imponer un gobierno que los mexicanos ni querían ni necesitaban. Así se los plantearon la embajada de Juárez. Y además les advirtieron que sus vidas corrían peligro porque los republicanos los combatirían como enemigos de México. Fue inútil. Max y Carlota estaban decididos y habían aceptado, y Maximiliano había aceptado ya el trono. Así que lo siguiente que hicieron fue viajar a París para que Maximiliano se entrevistara con Napoleón III, que era el patrocinador de la empresa. La idea era que ambos acordaran las condiciones de un tratado que se firmarían en el que Francia se comprometía a darle apoyo militar al imperio para acabar con los liberales que estaban en pie de guerra en contra de la invasión, a cambio de que Maximiliano pagara una cuantiosa suma, una muy, muy cuantiosa suma de dinero por los servicios del ejército francés. Una suma que en ese momento Maximiliano no lo sabía, hipotecaría al país y llevaría a su propio gobierno a la bancarrota. Pero bueno, decimos no lo sabía porque desconocía todo acerca de México. Después de salir de París, la pareja visitó a la abuela de Carlota en Inglaterra, María Amelia. Esta, después de enterarse de oír de voz de su nieta y de su marido el proyecto al que se iban a embarcar, se mostró muy alterada y les rogó que desistieran. Incluso al despedirse de Carlota llegó a clamar, a gritar: os asesinarán, os asesinarán. Bueno, esto hizo saltar las lágrimas de Maximiliano, pero Carlota se mantuvo
bastante tranquila. La última parada en su viaje antes de regresar a Miramar y preparar todo para la partida fue a Viena. Se pararon en Viena, donde Francisco José les hizo un recibimiento digno de un emperador, el emperador de México, que iba a ser su hermano. Entonces todo iba muy bien. La puñalada por la espalda vino al día siguiente, porque resulta que Francisco José le hizo llegar a su hermano un documento llamado Pacto de Familia, que éste tenía que firmar, en el que por haber aceptado el trono de México, Maximiliano tenía que renunciar al trono de Austria, él y toda su descendencia, así como renunciar a la parte que le correspondía de la fortuna de la familia. Maximiliano se puso furioso, discutió con su hermano enfrente de su madre, que trataba de calmarlos, y al final de plano dejó Viena con su mujer y se encaminó a su castillo en Miramar de una forma intempestiva. Estaba enojadísimo. El problema fue que las demandas de Francisco José le hicieron dudar de aceptar el trono de México y al final no lo aceptó. Esto enfureció a Napoleón III, que empezó a presionarlo, pero también Carlota le suplicó que tuviera fe en ese proyecto que Dios les ponía en sus manos de gobernar a ese país que tanto los necesitaba. Al final, Maximiliano aceptó, tanto por su honor, por respetar su honor de haber empeñado su palabra de ser el emperador, y porque Carlota le convenció. Sin embargo, cuando la delegación mexicana llegó el 10 de abril de 1864 a coronarlo simbólicamente, Maximiliano estaba demudado, estaba tristísimo, estaba deprimidísimo. Tras la ceremonia de coronación, firmó ante un delegado del gobierno francés el Tratado de Miramar, justamente tratado en el que Napoleón se comprometía a mantener en México un ejército de 38,000 soldados para consolidar el imperio, hasta que la condición era que Maximiliano debía formar su propio ejército mexicano para que el ejército francés se retirara. Y aún así, Napoleón dejaba en México a la legión extranjera con 8,000 hombres 6 años más. Abatido estaba Maximiliano, que se supone que al día siguiente tenían que salir rumbo a México, y el médico del emperador, del ahora emperador, aconsejó que de plano no partieran porque estaba muy, muy deprimido. Finalmente, la fragata Novara partió con los emperadores a bordo el 14 de abril de 1864. Según la condesa Kolonitz, dama de la emperatriz, él tenía los ojos hinchados de llorar. Ella estaba alegre y tranquila, confiada en el porvenir. Llegaron a México en mayo de 1864, concretamente a Veracruz, pero nadie salió a recibirlos porque además llegaron un día antes de lo planeado. Donde sí los recibieron a todo lo alto fue en Puebla y también en la Ciudad de México, a donde llegaron el 12 de junio y donde conocieron al general Aquiles Bazán, el comandante en jefe del ejército francés, el hombre del que dependía la suerte de los emperadores, porque en sus manos pues estaba el apoyo de Francia. Tras un día agotador de festejos, ese día en que los recibieron en la Ciudad de México, los llevaron al Palacio Nacional, que entonces ya le pusieron el nombre de Palacio Imperial, a que se alojaran. Carlota estaba exultante, no sabía que a su llegada a Veracruz, Maximiliano había recibido una carta de Juárez que le respondía a un ofrecimiento muy, muy ingenuo que Maximiliano le había hecho al presidente de México, de que formara parte de su gobierno como su ministro de Justicia. Juárez evidentemente lo rechazó, y bueno, hay que decir que mantuvo su presidencia como una presidencia itinerante por el norte de México, y mantuvo al país en pie de guerra contra el ejército francés, al que no dio tregua un momento. A su llegada al país, Maximiliano y Carlota se dieron cuenta de que a México le hacían falta muchas cosas, de que México tenía enormes carencias, pero antes de dedicarse a ellas,
consideraron que lo primero era moldear su imagen como monarcas. Y para ello, pues el paso número 1 era encontrar el lugar ideal donde vivir. Y es que el Palacio Imperial era una ruina. De hecho, la primera noche tuvieron que lidiar con chinches en sus camas. No era pues la residencia de un emperador. Pocos días después, Maximiliano descubrió el castillo de Chapultepec, un castillo en lo alto del cerro del mismo nombre y rodeado de un hermoso bosque. Y decidió que esa sí sería la residencia oficial. Con esa pasión que sentía por remodelar castillos, se empeñó pues en remodelar tanto el castillo de Chapultepec como el Palacio Imperial, puesto que ahí iba él a trabajar, viviría en el castillo de Chapultepec, pero trabajaría en el Palacio Imperial. Así que en poco tiempo y con mucho dinero del escuálido tesoro público, puesto que todo el equipamiento y el mobiliario lo mandaron traer de Europa, los edificios terminaron convirtiéndose en residencias dignas de monarcas. Después se mandó construir una avenida que uniera justamente el castillo de Chapultepec con el Palacio Imperial, avenida a la que Maximiliano le puso el nombre de Paseo de la Emperatriz, pero que cuando la inauguraron ya estaba rebautizada con el nombre de Paseo de la Reforma, puesto que se inauguró una vez que los emperadores habían caído y el imperio había caído. Bueno, aquí le vamos a dejar a este capítulo. Vamos a continuar en el siguiente. Déjenme decirles que la caja de Pandora Historia tiene entre los podcasts de audio que ustedes pueden encontrar en Spotify 3 capítulos dedicados a Maximiliano de Habsburgo. Les recomiendo que los escuchen porque les dan una visión mucho más completa de esto que les estamos hablando. Es una visión más de tipo político sobre cómo fue el gobierno de Maximiliano al frente de México, cómo fue la caída, y esto les puede ampliar mucho la visión de la vida de Carlota igualmente. Bueno, pues así que si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias. María Carlota Amalia... Se me va el nombre, va de nuevo. María Carlota Amalia Augusta Victoria Leopoldina de No, pues que también se te entiende, o sea. La coña. Va de nuez.